Ok, entonces empezamos con la clase, ¿ya? No dilatemos más. Bueno, en todo caso, nos faltan las últimas partes del capítulo de dermatología, mejor dicho, del curso, que son lesiones tumorales benignas, que es lo que vamos a tratar en esta pequeña exposición ahora. Luego tenemos las lesiones que es cáncer de piel. Vamos a hablar de fármacos que usamos en dermatología, tanto los antibióticos, antimicóticos, antivirales, y vamos a hablar de fármacos propiamente dermatológicos. Entonces, vamos a empezar con esta presentación que habla de lesiones tumorales benignas en dermatología, ¿ok? Entonces, dentro de las lesiones benignas tumorales más frecuentes que nosotros vamos a ver en dermatología, vienen a ser las siguientes. Vamos a hablar primero de las queratosis seborreicas. Creo que en varias exposiciones yo les había mencionado acerca de ellas, que es una lesión, un tumor benigno epidérmico de los más frecuentes que hay. Afecta a ambos sexos, generalmente personas mayores de 40 años, y va aumentando con la edad. Se desconoce la causa, se debe a la proliferación de células epidérmicas basaloides, o sea, es una proliferación de la epidermis y está asociada a exposición de la luz solar, infecciones virales como es el VPH y sobre todo a factores genéticos, como lo vamos a ver aquí en la presentación. Excepcionalmente, estas lesiones pueden ser paraneoplásicas como el signo o el síndrome de Leser-Trelat. El síndrome de Leser-Trelat se refiere a la aparición súbita de estas queratosis seborreicas múltiples, sobre todo en el tórax, en forma de árbol de Navidad, que está asociado a diversos cánceres. Dentro de ellos, los cánceres del tubo digestivo son los más frecuentes. ¿Cómo se presentan las queratosis seborreicas? Pero ese es un signo muy pocas veces visto, ¿ya? La mayoría de veces nosotros vemos queratosis seborreicas múltiples, que no, únicas, múltiples, pero que no están relacionadas, que no son paraneoplásicos, ¿ok? ¿Cómo es la presentación clínica de las queratosis seborreicas? Importante porque estas lesiones son muy frecuentes de ver, ¿ya? Y se pueden confundir muchas veces con lunares, se pueden confundir con algunos tipos de cánceres de piel, como lo vamos a ver en nuestra segunda exposición, pero estas lesiones predominan en zonas de cara y tórax. ¿Cómo se ven? Esta es una fotografía donde nosotros podemos ver la lesión de forma bastante cercana. ¿Ven? Es de superficie media verrugosa, color, depende del fototipo de la persona. Si es una persona de piel claras, pueden ser colores claros, colores marrones. Si es fototipo un poquito más altos, se vuelven bastante oscuros. ¿Ok? Bordes bien definidos, tienen algunos orificios foliculares, tienen como unos espacios y son de un aspecto medio grasoso. Como son epidérmicos, o sea, son prácticamente las capas más externas de la piel, son lesiones que se pueden desprender con cierta facilidad. ¿Ok? Muchas veces los pacientes tienen y lo manipulan con las uñas y estas lesiones pueden desprenderse y o lógicamente vuelven a crecer. Entonces vemos acá la fotografía de un paciente, miren, esta es una fotografía que está abarcando las partes de cuero cabelludo y de cara y vemos que hay múltiples lesiones papulares medias marrones oscuras, de diferentes tamaños, más grandes, pequeños, en la cara. Y aquí vemos otra fotografía que es en zona de cuello. Miren las múltiples lesiones que tiene. Entonces son queratosis seborreicas. Algunas veces estas lesiones también se pueden inflamar, sobre todo por fricción o por traumas. Estas mismas lesiones pueden aparecer pediculadas en zonas de flexuras, como el cuello, ¿no? Seguramente ustedes que son muy observadores habrán visto que hay personas que en las zonas de cuello tienen unas lesiones papulares pediculadas, o también en los párpados, o en las zonas axilares, o en las regiones inguinales. Hay lesiones también que son las mismas, pero un poquito más pequeñitas distribuidas en la cara, que se conoce como dermatosis papulosa nigra, pero es queratosis seborreica. Lo vemos frecuentemente a gente de origen de raza negra, ¿no? Entonces podemos ver aquí este actor famoso que tiene múltiples lesiones papulares distribuidas en la cara. ¿Cómo se llaman estas lesiones? Son queratosis seborreicas, pero ahí adquieren un nombre especial, se llama dermatosis papulosa nigra. Seguramente muchos de ustedes han visto muchas de estas lesiones, ¿ok?
Pasamos a otra lesión tumoral frecuente, es el quiste infundibular, también conocido como quiste epidérmico, epidermoide o de inclusión epidérmica. Es el más frecuente de todos los quistes cutáneos. Seguramente han visto en sus familiares, sobre todo adultos, unas lesiones que se describen como si fueran nódulos en zonas donde hay bastante sebo. ¿Ok? Se ha postulado su posible origen en la porción infundibular del folículo pilosebáceo tras un proceso inflamatorio que afecte esta zona. Se pueden presentar generalmente solitarios, pero también pueden ser múltiples. ¿Y dónde se localiza? Pues donde hay bastantes glándulas sebáceas con pelo, donde es en la cara, en el cuello, en el tronco. ¿Y cómo se ve visualmente al examen físico? Pues yo lo voy a tocar y va a ser un nódulo, que aquí se puede ver la parte más externa, se ve como una lesión papular, pero si nosotros tocamos, vamos a ver que es una lesión nodular con profundidad hacia la dermis, hacia el tejido celular subcutáneo, y vemos que tiene un poro hacia el exterior, ¿no? Que está de color oscuro. Aquí vemos otra lesión que está ubicada en la zona del cuello, donde ustedes pueden visualizar que está inclusive un poco eritematoso, rojo, ¿no? Muchas veces los quistes ¿cuál va a ser su contenido? Pues sebo, ¿no? Como es una obstrucción de la salida de secreción sebácea, pues se va a condensar el sebo, se va a obstruir y muchas veces los pacientes pues lo van a manipular, les van a tratar de sacar esa lesión, a veces con algunos objetos punzocortantes. Y lo que va a pasar es que se va a sobreinfectar. A veces estos nódulos se sobreinfectan y forman abscesos, pero si no hay manipulación, no se infectan, ¿no? Entonces, a veces cuando se presiona en esta zona de salida, puede haber puede haber cuando presionamos, puede haber la salida de una sustancia sebosa, muchas veces maloliente, ¿no? En las zonas que acabamos de mencionar. Otro tipo de lesión benigna es el quiste velloso eruptivo. Se considera, como su nombre lo dice, una quistificación secundaria a la oclusión folicular, o sea, de los vellos. Estas lesiones muchas veces son múltiples, incluso puede haber más de 100 lesiones. Son pápulas bastante pequeñitas, de 1 a 7 milímetros, color piel, son eritematosas, algunas veces de color marrón, o aparecen a cualquier edad. Su predilección es zonas de tórax, posiblemente por algún factor como el calor, la irritación local o los factores hormonales pueden ser causa de su presentación. Entonces aquí vemos las lesiones, miren, son lesiones papulares, pequeñitas, múltiples en zona anterior de tórax, que están distribuidas, ¿no? La biopsia es un quiste de pelo velloso. Otro tipo de lesión tumoral benigna en la piel, tenemos los quistes dermoides. Este quiste dermoide es una tumoración, generalmente es orbitaria o periorbitaria, más frecuente en la edad pediátrica. Miren, más del 50% se localiza en esta zona y son consecuencias de una anomalía congénita del desarrollo, donde hay un secuestro de elementos ectodérmicos durante el cierre del tubo neural. Se presenta como tumores subcutáneos firmes, no dolorosos. Mira, aquí pueden ver la foto de un niño que justamente en la más o menos a la altura de la cola de la ceja ven una lesión nodular, prácticamente es una tumoración, ¿no? Que está deformando un poco esa zona, inclusive. Viene a ser una lesión, un quiste dermoide. Entonces, toda lesión tumoral que se encuentre en zona orbitaria o periorbitaria en un niño probablemente sea un quiste dermoide. Otro tipo de lesión frecuente viene a ser el quiste tricolemal. Es un quiste con revestimiento similar al epitelio queratinizante del folículo piloso y se va a presentar como un nódulo también bien definido y de textura lisa, sin un poro de comunicación. ¿Y dónde se encuentra frecuentemente? En el cuero cabelludo. Son lesiones que van de 0,5 a 1 centímetro, relativamente grandes, y eh, generalmente hay más de una lesión y hay antecedentes familiares con lesiones similares. Miren, ven acá, es una tumoración de superficie lisa, no hay ningún poro de comunicación hacia el exterior, estamos frente a un quiste tricolema.
Y por último, hablamos de los quistes de Milium. Los quistes de Milium son pequeños quistes, derivados también de la unidad pilosebácea. Pueden ser primarios, que quiere decir que no tienen una causa conocida, y secundarios como resultado de un factor primario que altera el folículo. Puede ser que haya tenido un traumatismo en la zona, de repente le hicimos crioterapia por algún tipo de patología, una quemadura, una enfermedad ampollar, inflamatoria, una infección y le dejó estos pequeños quistes. Como se ven, unas lesiones papulares múltiples, agrupadas, blanquecinas, pequeñitas, de 1 a 2 milímetros. ¿Ven? Aquí se puede ver. Estas lesiones papulares, blanquecinas, agrupadas, son los famosos quistes de Milium. Prácticamente es como si la parte más superficial del epidermis, que es la capa córnea, todas esas células no se desprendieran y se concentraran en esa zona, por eso vamos a ver lesiones papulares de ese tipo. Estas lesiones son bien superficiales. Todos los quistes que acabamos de ver, la queratosis seborreica, ¿cuál es el tratamiento? Pues algún tratamiento que lo destruya. Puede ser electrocauterización, puede ser crioterapia o láser. El resto de quistes, el quiste sebáceo, el quiste, eh, el quiste sebáceo, el quiste tricolemal, eh, y el resto de quistes que son bastante grandecitos, que acabamos de verlo, el tratamiento es quirúrgico, no hay otro tratamiento, ¿ya? Sobre todo voy a hacer énfasis en eso, ¿ok? El quiste infundibular, que es el más frecuente, o de inclusión epidérmica, o el quiste sebáceo, que son, vamos a decir, sinónimos, que se ve frecuentemente, el tratamiento no es como se hace algunas veces en los centros de salud, que es hacer una abertura, prácticamente drenar la secreción grasosa o sebosa que hay dentro. Ese no es el tratamiento. ¿Por qué? Porque un quiste, ¿por qué se denomina así? Porque tiene una capa. Es como si tuviera una cubierta y esa cubierta está tapizada por células que se encargan de producir el sebo. Entonces, si yo no retiro esa cubierta, esa cáscara, vamos a llamarlo así, la secreción de sebo va a seguir dándose después de un tiempo formar nuevamente un quiste. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de un quiste infundibular, de un quiste sebáceo? El tratamiento no es drenar la lesión. Tal vez si tengo una infección, yo le doy antibióticos, mejora, pero el tratamiento propiamente del quiste es quirúrgico, es exéresis de la lesión. Se hace un corte, se saca todo el quiste, toda la cubierta, la capa, vamos a decir, se extrae y luego se vuelve a suturar. Ese es el tratamiento de un quiste. No hay otra forma de tratar un quiste. El quiste de Moy, el triquimal, se tratan de la misma forma. Ahora, estos quistes de Milius son pequeñitos, no le vamos a hacer un corte a la persona en cada punto. Lo que hacemos es curetaje. ¿Qué es curetaje? Se abre, como es bien superficial, se abre la parte más, vamos a decir, el techo de esta pápula lo abrimos, por ejemplo, con una puntita de las agujas, con el bisel de las agujas, y drenamos, ¿no? Sale como una lesión blanquecina, o podemos dar queratolíticos en algunos casos, como vamos a ver justamente hoy día vamos a hablar de queratolíticos, que son sustancias que destruyen un poco de queratina. Entonces, ese es el tratamiento, como vamos a ver seguramente en el consultorio de dermatología, de los quistes de Milling, ¿ok? Entonces, hemos terminado con la primera parte de la exposición y nuestra segunda exposición va a hablar de cáncer de piel, que es lo que me interesa. Ya un momento voy a colocar la exposición. Ok, entonces vamos con la con la segunda exposición. ¿Me escuchan, verdad?
Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces pasemos a hablar de cáncer de piel. Yo creo que uno de los aprendizajes más importantes que se deben llevar del curso de hematología, para mí es sospechar, hacer el diagnóstico de un cáncer de piel. ¿Ok? Ese es uno de los puntos que me gustaría que todos, no solo que aprendan para el examen, para una buena nota, sino también que lo aprendan para sí, para que ustedes como médicos puedan tener esa habilidad de poder hacer el diagnóstico, cuáles son los criterios, qué es lo que deben conocer acerca de cáncer de piel. ¿Ok? Entonces empezamos. Primero, que el cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo actualmente, ¿no? En el Perú y en el mundo, actualmente, una de las primeras causas es cáncer de diferentes órganos, ¿ok? Aproximadamente el 40-50% de todos los tipos de cánceres se pueden prevenir. Se pueden prevenir. Algunos se pueden evitar porque están relacionados a factores y causas de riesgo que nosotros podríamos evitar. ¿Ok? En el Perú, en los últimos años, los cánceres más frecuentes son los cánceres de cuello uterino, estómago, mama, miren, piel y próstata. El cáncer de piel también es uno de los cánceres que se encuentra dentro de los cinco primeros. Su incidencia se ha incrementado en las últimas décadas y por eso es importante que nosotros conozcamos cómo son las características para hacer un diagnóstico oportuno o para derivar en todo caso al dermatólogo de forma oportuna y se dé el tratamiento y además tengamos en cuenta cuáles son las medidas preventivas para evitar su presentación. El cáncer de piel, como todos los cánceres, es una enfermedad producida por el desarrollo de células cancerosas en cualquiera de las capas de la piel, en cualquiera de las estructuras que están contenidas dentro de la estructura de la piel, no solo en los queratinocitos, ¿ok? Los queratinocitos van a producir dos tipos de cánceres que son importantes, como es el carcinoma vasocelular y el epidermoide, y los melanocitos va a derivar el melanoma, ¿ok? Pero no son los únicos cánceres de piel. Hay cánceres que van a aparecer a nivel del tejido sebáceo, ¿ok? Hay cánceres que pueden aparecer, por ejemplo, en los corpúsculos de Merkel, ¿ok? Pueden aparecer inclusive en los vasos linfáticos que se encuentran a nivel de la piel, pueden aparecer a nivel de la estructura del folículo pilosebáceo, pueden aparecer en las células que van a los linfocitos o eosinófilos o basófilos o células cebada que se encuentran a nivel de la dermis, puede aparecer en las fibras, o sea, el cáncer de piel se refiere a toda aquella tipo de cáncer que aparece o tiene un origen en cualquiera de las células o tejidos que constituyen la piel. ¿Ok? Pero los más frecuentes vienen a ser estos tipos de cánceres que se han dividido en dos grupos. Se conocen como tipo no melanoma y tipo melanoma. Así se conocen los dos grupos de cánceres más frecuentes que tenemos en la piel. ¿Por qué? ¿Y por qué se ha usado el término melanoma? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué el punto de partida es melanoma? El cáncer de piel no melanoma, que quiere decir que no incluye a los melanomas, incluye, como le había dicho, a la malignización que tienen origen en células de vasos sanguíneos, neuroendocrino, anexos y epidermis. ¿Cuáles son esos cánceres que más frecuentemente encontramos? El primero de todo es el carcinoma vasocelular y en segundo lugar el carcinoma espinocelular y los otros son los mucho menos frecuentes. Los cánceres, por ejemplo, el cáncer que está en las células de Merkel, el cáncer que va a ser originado a través de los adipocitos y otros. Hablemos entonces del más importante de todos, es el carcinoma vasocelular. Miren, es la variante más frecuente de cáncer, casi el 75%, tres cuartas partes de todos los cánceres de la piel son carcinoma vasocelular y se origina a nivel de la capa basal de la epidermis, ¿ok? Esos queratinocitos que se encuentran en el estrato basal, a partir de esos queratinocitos
se va a formar el carcinoma vasocelular. ¿Cuáles son los factores relacionados? Hay, obviamente, como en todo cáncer, hay factores genéticos, ambientales, pero dentro de todos esos factores, hay un factor que es el más importante para carcinoma, para todos los cánceres de piel, pero sobre todo para carcinoma vasocelular. Y eso es lo que no debemos olvidar. Está relacionado a la exposición a la radiación ultravioleta. Es uno de los factores más importantes. Hay otros factores, por supuesto, si se exponen al arsénico, de repente terapia inmunosupresora, traumas, cicatrices, también están relacionados, pero aquí lo más importante es que la radiación solar juega un papel súper importante. Por eso, la mayoría de los carcinomas vasocelulares se van a presentar en zonas fotoexpuestas, como es la cara y la cabeza. Aquí podemos ver un gráfico donde a nivel de la capa basal, ahí se originan estas células cancerosas tumorales y a nivel histológico de un corte real, nosotros podemos ver en un corte, ahí podemos ver todas las células del estrato basal que están anormales, que inclusive se pueden ver los nucleolos grandes, se pueden ver que están en mitosis, como se ven con ciertas características que nos indican que es un cáncer. Ahora, ¿cómo lo veo clínicamente? Clínicamente se presenta como una neoformación exofítica. ¿Qué quiere decir? Es una lesión, primero, el primer punto, como es un problema donde la exposición solar es un factor importante, tiene que haber un daño solar de años. O sea, lo voy a ver en gente adulta. Yo no voy a ver esto en gente de su edad de ustedes, 20 años, a menos que tengan un problema previo, de repente una deficiencia, qué sé yo, genética determinada, ¿ok? Pero estamos hablando de grueso de la población. Se va a ver en gente adulta, gente a partir de los 50 hacia adelante, 50, 60. En ese, personas de esa edad yo voy a ver cáncer de piel. Es muy raro verlo antes. ¿Dónde lo voy a ver? En unas zonas fotoexpuestas. Aquí ven, todas las fotos están en cara. Y otra cosa, es una lesión nueva. ¿Qué quiere decir? Que no es en carcinoma subcelular, no es un lunar que tenía el paciente, no es una lesión que lo tenía desde joven, es una lesión nueva que le ha salido, que de repente tiene un año, 2 años, pero es una lesión nueva, por eso es una neoformación. ¿Qué quiere decir? Es una lesión nueva. Y la gente lo puede confundir, dice, me salió un granito, me salió una espinilla. Y yo lo toqué y nunca sanó. Esa es la descripción clásica, ¿no? Me salió un puntito, un granito, un pequeño nódulo, yo lo toqué, le eché de repente alguna sustancia, ¿no? La gente le echa limón, alcohol, lo quemé, lo traté de eliminar, pero no sana, es una herida que siempre está ahí, ¿no? Entonces, es una neoformación esofítica. Generalmente, si no hay mucha manipulación, tiene una apariencia, la mayoría de veces, perlada, ¿ven? Aquí está, en esta foto, ahí podemos ver traslúcida y si nosotros lo vemos bien, tiene telangiectasias, tiene como unos vasitos que nosotros lo veíamos en la rosácea, aquí los pueden ver, ¿ok? Entonces es una pápula de apariencia perlada con unas dilataciones vasculares muy superficiales, pequeñitas, que son las telangiectasias. Esa lesión nueva en una persona adulta, lo primero que debe venir a mi mente, lo primero que yo debo pensar es que es un carcinoma vasocelular. Sobre todo en el tiempo, la persona va a decir que es una lesión que no cura, es una lesión persistente, que no sana, que le ha aplicado de todo, pero no mejora. Es de crecimiento lento. Es localmente invasivo, sí, con el tiempo va a destruir estructuras cercanas, ¿no? Esto va a ir creciendo poco a poco. En uno, dos, nosotros generalmente cuando los pacientes vienen, ya tienen muchas veces más de un año de la lesión. Algunos tienen 2, 3, 4 años, ¿no? Y la lesión es papular, crece muy lento. Esta lesión, ¿ven? Que hay una placa que ha afectado la frente, la zona nasogeniana también parece que le está afectando. Esto debe tener, yo calculo, más de 10 años para que haya abarcado tanto, porque su crecimiento es local, es invasivo. ¿Ok? Y tiene muy bajo potencial de metástasis. Es muy, muy poco probable que haga metástasis. Su crecimiento es local
es invasivo local, pero no hace mucha metástasis. Bueno, en todo caso, es un cáncer del más frecuente, pero con poca capacidad de hacer metástasis, por lo tanto, su mortalidad es muy baja por este cáncer. Ahora, como toda patología, este tipo de cáncer tiene varias formas de presentación. La que hemos hablado es la nodular, la que hemos descrito, perlada, con telangiectasia, esa es la nodular. Es la forma más frecuente, pero no es la única. También hay una lesión igual, papular, nodular, pero oscura, pigmentada, media negra. No llega a ser negra, pero es bastante oscura. Hay lesiones que están ulceradas, que esta lesión se ulceró, se hizo una pequeña úlcera, pero siempre, a pesar de que es una lesión ulcerada, tiene bordes un poco elevados con un poco de telangiectasia, o sea, conserva algo de la lesión papular. Hay otras lesiones un poquito más, menos frecuentes que son tipo placas superficiales y hay otras que son como atróficas, que es morfiforme. Pocas veces se ve. Generalmente vemos la nodular, la pigmentada y la ulcerada. Ese es el carcinoma vasocelular. Ahora hablemos del segundo carcinoma, es el epidermoide. Es el segundo en frecuencia. Este carcinoma epidermoide es también por la transformación maligna de queratinocitos, que es de los queratinocitos. Obviamente, estos queratinocitos se encuentran en la epidermis, no son de la capa basal, son de los queratinocitos de cualquiera de los estratos, ¿ok? Y estos queratinocitos van a tener una transformación maligna y van a invadir posteriormente la dermis, no se quedan en la epidermis, van a invadir. Estas sí tienen capacidad de metástasis. Y al igual que la carcinoma vasocelular, la exposición crónica a las rayos ultravioleta es el factor de riesgo más importante. Pero en este tipo de cáncer, a diferencia del vasocelular, juegan también otros factores. Las infecciones, como la infección por VPH, la inmunosupresión y la inflamación crónica de la piel son factores de riesgo conocidos. ¿Cómo se aparecen los carcinomas epidermoides? Igual, aparecen como lesiones nuevas, como en una lesión nueva, o sobre lesiones precancerosas. La clase anterior hablamos de las queilitis actínicas. ¿Se acuerdan de las queilitis actínicas que eran lesiones precancerosas que aparecían en los labios? Pues las queratosis actínicas son bastante similares, pero en el resto de la piel de la cara. Son queratosis actínicas, son lesiones preneoplásicas. ¿Se acuerdan de las leucoplasias, que eran placas blanquecinas, o de las eritoplasias? ¿Ok? Esas son lesiones que pueden transformarse a carcinoma epidermoide. También las cicatrices, las quelitis y las úlceras crónicas, algunas ocasiones se pueden transformar en carcinoma epidermoide. Otro factor es el tabaquismo y la exposición crónica al arsénico. Miren, a diferencia del carcinoma vasocelular, que generalmente aparece en zonas fotoexpuestas, estas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluyendo las mucosas y los genitales. O sea, el sol juega un papel importante, pero aquí hay otros factores también. Como vamos a ver acá, miren, ¿cómo se ve el carcinoma epidermoide? Hay varias formas. El tipo ulcerado es el más frecuente, lo vemos como si fuera un cráter de un volcán. Es una úlcera de superficie irregular sobre una base indurada que infiltra los tejidos. Tiene un crecimiento un poquito más rápido, no es tan lento como el vaso celular. Y como este va a infiltrar hacia la dermis, tiene una capacidad de hacer metástasis. Hay otro carcinoma epidermoide que es superficial, mira, no es como si fuera un cráter, más parece una placa eritematosa aquí en la mejilla y aquí en el dorso de la mano. Y este carcinoma epidermoide generalmente es así porque está confinado solamente en la epidermis. ¿Qué quiere decir? Que no ha infiltrado hacia dermis. Entonces es un carcinoma in situ. Se llama también enfermedad de Bowen. Clínicamente, como la ves, como una placa roja, bien delimitada, con escamas, de crecimiento lento que no mejora. Esto se puede confundir con un eczema
¿ok? Con una irritación, una dermatitis de contacto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con este paciente si viene con esta lesión? La historia clínica aquí es muy importante. ¿Cuánto tiempo tiene, no? No es lo mismo que me diga que tiene un mes, que tiene un año, 2 años, ¿no? Entonces, de acuerdo al tiempo, cualquier tipo de inflamación con el tiempo muchas veces va a mejorar o va a tener episodios en que mejora y nuevamente se reactiva. Pero si es una lesión persistente en el tiempo, de repente puedo confundirlo hasta con micosis, puedo pedirle un KOH, puedo darle tratamiento y reevaluar. Si a pesar de mi tratamiento, de repente me salió KOH positivo, como una sobreinfección por micosis, o de repente solo es un eczema, yo le doy tratamiento y no mejora, lo vuelvo a controlar en el tiempo, le doy algún tipo de tratamiento y este no mejora, entonces yo tengo que pensar que tengo que hacer una biopsia. Una biopsia de esta lesión me va a ayudar a ver la estructura histológica, si hay signos de alguna alteración, si estoy pensando en un carcinoma in situ, ¿no? Una enfermedad de Bowen. ¿Hay otro tipo de carcinomas epidermoides? Sí. Hay uno que es el nodular queratóxico. Parece al inicio una verruga, se infiltra y se forma lesiones que forman como una especie de cuernos. Miren, literalmente, ¿no? Esta es la cabeza de una persona adulto mayor. Ustedes ven una base como si fuera una placa en forma de rodete y de ahí está saliendo como una especie de uña, que es un cuerno cutáneo, ¿ok? Por eso, todas las personas que ustedes vean con una lesión con cuernos cutáneos, sean en cuero cabelludo, en la cara, o de repente en otra parte del cuerpo, generalmente esos tienen que biopsiarse porque muchas veces en la base, no siempre, pero muchas veces en la base ellos tienen un carcinoma epidermoide. Entonces, si yo veo una lesión tipo placa verrucosa que dura mucho tiempo, que tiene algunos síntomas, pues yo puedo pensar también es que sea un tipo de carcinoma epidermoide. Y habíamos dicho que el carcinoma epidermoide no solo sale en las zonas expuestas, sino sale en zonas de mucosas, en zonas donde no llega, el sol no es factor importante, porque aquí hay otros factores como la infección, por ejemplo, por VPH. Aquí ven una lesión esofítica en el labio inferior, otra lesión que se ve, mira, a nivel de la lengua, se ve claramente una lesión tanto verrucosa en la superficie dorsal de la lengua y otra lesión eritematosa en la mitad, prácticamente en la zona del glande de genital masculino, ¿no? Es una neoformación de superficie regular, de aspecto vegetante. Estos tienen que entrar a biopsia porque una gran posibilidad es que sea un carcinoma epidermoide, ¿ok? Todo paciente con sospecha de cáncer de piel con estas características que acabamos de explicar, pues debe entrar a biopsia. El diagnóstico de cáncer es histológico, ¿no? Es clínico la sospecha y se confirma con la histología. Ya vamos a hablar del melanoma maligno. El melanoma maligno, el melanoma es un cáncer que, como su nombre lo dice, se desarrolla en los melanocitos, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta que este melanoma es el tipo de cáncer menos común, eso es poco frecuente, pero es uno de los más importantes porque es el que produce mortalidad. De todos los cánceres de piel, el que mata es el melanoma maligno, pero es el menos frecuente, ¿ya? Puede extenderse fácilmente a otras partes del cuerpo que se hace metástasis, ok, entonces aquí vemos el esquema, ¿no? Estas células, vamos a decir, que son los melanocitos que se han aquí dibujado como unas esferas negras, pues han proliferado, ¿no? Y están invadiendo toda la epidermis y también hacia la dermis, ¿ok? Es importante porque en los últimos años la incidencia ha aumentado. Miren, el melanoma representa solo un 4% de los cánceres de piel, pero es responsable del 80% de las muertes por cánceres de piel. Por eso es importante. Tan importante es que se ha dividido los cánceres de piel en dos grupos, ¿no? Como al inicio lo mencionamos. Cánceres tipo no melanoma y los melanomas, ¿no? Entonces ahí podemos ver, este es un corte histológico donde se ve la proliferación de estos melanocitos que están invadiendo, que están rompiendo la membrana basal y están penetrando en la dermis. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar melanoma?
La exposición a la luz ultravioleta sigue siendo un factor. Pero aquí juegan otros factores que debemos tener en cuenta. Miren, factores de riesgo para melanoma. Piel blanca, ¿ok? Piel bastante blanca, fototipos 1, 2 y 3. Son los que tienen mayor riesgo de hacer este cáncer o personas con el cabello claro, con el cabello rojo, ojos claros, que tienen pecas. Historia de quemaduras solares, sobre todo en la infancia. La exposición solar y vivir en las zonas con mayor altitud o cercanos al Ecuador. Y además los que tienen múltiples lunares o nevos, ¿ok? Tener más de 50 lunares en todo el cuerpo aumenta el riesgo de padecer, de padecer este tipo de cáncer que es el melanoma. Tener historia familiar de melanoma. Los dos cánceres anteriores no hemos hablado de eso, ¿no? Pero aquí sí. Parece que hay algunos genes, algunas mutaciones genéticamente programadas que están en algunas familias que los hacen predisponer a la presentación de melanoma, ¿ok? La inmunosupresión y obviamente la edad también son factores de riesgo. Miren, el melanoma maligno se desarrolla en un 75% como una lesión nueva y solo un 25% en un lunar preexistente. Muchas veces tenemos la idea de que los lunares se van a transformar en melanomas. No es así, la mayoría de veces son lesiones nuevas. El 95% se desarrolla en la piel y un 5% en otras zonas como mucosas y meninges, porque no hay que olvidar que los melanocitos no solo se encuentran en la piel, sino también se encuentran en otros lugares como la retina y las meninges. Ahora, como todo cáncer, hay varios tipos de melanoma. Entonces vamos a describir. Melanoma de extensión superficial. Se llama así. Primero es el más frecuente. Muchas veces aparecen sobre lunares previos. Este tipo de melanoma muchas veces sí aparece sobre un lunar que ya tenía uno. ¿Ok? Y se llama de extensión superficial porque crece hasta forma radial. O sea, crece, vamos a decir que se extiende alrededor de la lesión inicial va creciendo, se va volviendo, es una lesión que es negruzca, tiene, como pueden ver, de bordes irregulares, tiene inclusive en la misma lesión algunos colores más, un tanto más pigmentados o zonas un poco más claras y otras mucho más claras. Entonces es un melanoma de extensión superficial. El otro melanoma es el melanoma nodular. Se llama así porque se ve como una lesión, como un nódulo, como una pápula, ¿no? Como una lesión oscura, negra. Es más agresivo porque, a diferencia del anterior que crece a nivel de extensión, a nivel, vamos a decir, que se va extendiendo, este prácticamente tiene un crecimiento hacia la profundidad. ¿Ok? Entonces, su fase de crecimiento radial suele ser muy corta, pero tiene un crecimiento vertical hacia adentro. ¿Ok? Suelen ser, generalmente, si ustedes lo ven, son muy simétricos, uniformes, como una lesión papular, un nódulo bien delimitado. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Mira acá detrás, más o menos en la zona del cuello, en la zona del brazo, se puede melanoma nodular. Este otro tipo de melanoma es el léntigo maligno, ¿ok? Empezás a recordar seguro a los léntigos solares, ¿no? Pero el léntigo solar son lesiones pequeñas, ¿ok? Son lesiones bien delimitadas, oscuritas. Esos son léntigos. Se llama léntigo maligno, es un melanoma. También se llama léntigo porque se parece, pero es léntigo maligno, es un tipo de melanoma. Generalmente en zonas fotoexpuestas y se pueden presentar como lesiones tipo manchas con lesiones papulares que son, miren, primero que son grandes, segundo que tienen un bordes irregulares, que son de diferentes colores, miren, más oscuros, un marrón un poco más claro y zonas más difuminadas, más claras. ¿Ok? Ese es el léntigo maligno, generalmente en zonas fotoexpuestas. Y el melanoma acral o lentiginoso. Aquí cabe recalcar que dentro de todos los tipos de melanoma, el que más frecuentemente nosotros tenemos en nuestro país y en lo que es América Latina es el melanoma acral. Tenemos léntigo maligno, todos los tipos de melanoma que acabamos de decir, sí vemos, pero los más frecuentes son estos tipos de melanoma acral lentiginoso.
Seguramente habrá la mezcla de factores tipo, de repente, fricción, presión, infecciones tipo micóticas que van a potenciar la presentación, seguramente. ¿Ya? ¿Se presenta dónde? En las palmas y en las plantas y en las zonas subunguiales. O sea, aquí lo vemos, por ejemplo, en la zona de la planta, ¿no? Cerca al talón. Aquí lo vemos, aquí es una lesión muy evidente, pero al inicio seguramente se presentó como una mácula, como una lesión longitudinal oscura, ¿no? Que presentaba el signo de Hutchinson, como vimos en la clase donde hablamos acerca de las uñas, ¿no? Entonces, ahora ya, claro, ha invadido toda la uña, pero pueden ver que, mira, abarca toda la uña. Igual acá, aquí prácticamente se ha erosionado y aquí podemos ver lesiones ulceradas con áreas oscuras, ¿no? Entonces, los melanomas en el inicio pueden confundirse con hematomas, pero ¿cómo hacemos la diferencia? Habíamos dicho que los hematomas, a medida que va creciendo la uña, se van haciendo más distales, pero los melanomas no, contrariamente van creciendo más. Son muy agresivos y tienen un crecimiento radial, vertical y además hacen metástasis, ¿ok? Entonces son lesiones negras, totalmente negras, como si fuera un carbón. Melanoma acral lentiginoso. Y para los melanomas, este es el ABCD, que seguramente ya lo conocen, lo han visto por todos lados. Y esto es lo que se da en las campañas, por ejemplo, que se dieron en febrero por el Día del Lunar, ¿no? Donde se ve ciertas características en algunos lunares que nos pueden hacer sospechar de malignidad. Habla de la simetría, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si trazo una línea media, pues veo que el lunar, una mitad se parece a la otra. Aquí no bordes regulares, con bordes regulares y aquí se ve un poco imbrincado, los bordes son el color es único y acá tiene muchos colores, el diámetro que es más de 6 milímetros y los cambios, ¿no? Si tiene también en el tiempo como ha ido y los síntomas, si tiene dolor, prurito, algún síntoma asociado. El diagnóstico entonces de todo lo que es cáncer de piel, vasocelular, espinocelular y lo que es melanoma está basado en una buena historia clínica. Veo un paciente adulto mayor que viene con una lesión muy probablemente nueva que tiene ciertas características. Ante una sospecha de una lesión de ese tipo, yo voy a realizar una biopsia, ¿ok? Y posteriormente la biopsia me confirmará y será derivado a áreas de oncología. Por eso es importante conocer cuáles son las características de cáncer cutáneo para el diagnóstico y tratamiento oportuno y cuáles son las medidas preventivas. Miren, 2 millones de nuevos casos de cáncer de piel cada año a nivel mundial. La mayoría tiene que estar relacionado con exposición solar y eso se debe a, pues, a que hay muchos factores que han hecho pues, que tengamos, vamos a decir, nuestra capa de ozono se ha dañado, hay ciertas modas de bronceado, también tenemos mucho aumento de la actividad al aire libre, sin los cuidados necesarios, el tiempo de la sobrevida ha aumentado y también hay, vamos a decir, de repente, otros factores que, sumados a los de la exposición solar, promueven la presentación de cáncer cutáneo. Miren, hay datos importantes. El 80% del daño solar se produce antes de los 18 años. ¿Por qué? Porque a esa edad, cuando somos niños, adolescentes, pues tenemos mayor exposición solar porque hacemos más actividad de campo, por el tipo de actividad. Posteriormente a esa edad entramos a una vida laboral y el trabajo la mayoría de veces es en lugares cerrados, ¿ok? Entonces, el daño solar se va acumulando. Muchas veces la gente dice, ¿por qué yo tendría esto si yo no me expongo al sol? Claro, no te expones ahora que tienes 60, pero cuando tenías 15, 18, hasta esa edad, ¿cuánto te has expuesto, no? El daño se acumula entonces. Mire, 5 quemaduras solares o una quemadura con ampollas en la infancia es suficiente para duplicar el riesgo de cáncer de piel. ¿Ok? Bueno, 5 quemaduras solares. ¿Quién no se ha ido a la playa y se ha quemado alguna vez porque no usó bloqueador o no lo usó adecuadamente? Bueno, creo que no todos hemos tenido una quemadura con ampollas en la infancia, pero la mayoría nos hemos quemado. Ahora, nunca les ha pasado, miren ese dato.
incluso cuando no has tenido quemaduras, 1 hora al sol sin protección con frecuencia antes de los 30 años tiene un riesgo de aumentar el 75% de presentación de cáncer de piel. Esta foto ya la conocen, la vimos en la clase pasada, donde vemos que este señor claramente se ve el efecto de la radiación en una zona, en la mitad de la cara, de la mitad de la cara que estuvo más expuesta al sol, ¿no? Y sabiendo todo eso, solo podemos actuar en algunos factores que nosotros podemos modificar. No podemos modificar nuestra genética, pero sí podemos modificar algunos factores. Entonces, la prevención se va a basar en saber nuestro fototipo de piel, cómo debería ser nuestra exposición al sol y protección solar. En cuanto a protección solar, ya hemos hablado la clase pasada, el uso de repente de alguna tipo de ropa, sombrero que nos proteja y también de los bloqueadores, protectores solares que hemos hablado ampliamente. En cuanto al fototipo de piel, los fototipos se clasifican en 6 grupos, desde el 1 hasta el 6. El uno pues es el fototipo donde la piel es sumamente blanca, los ojos son claros, ¿no? Y como pueden ver acá, a medida que va aumentando, pues la piel se va haciendo un tanto más oscura, los ojos también y los cabellos también. Lo importante acá es saber lo siguiente. Estas personas de fototipos bajos, claros, pues eh, tienen una característica, que cuando se exponen al sol no se broncean, se queman. Quiere decir que sufren más quemaduras solares. Nosotros, que estamos en fototipos 4, 5 y 6, pues tenemos la característica de broncearnos. Nos bronceamos y también nos vamos a quemar si nos exponemos horas, ¿no? Pero en el mismo tiempo ellos se queman, nosotros no nos bronceamos, no nos quemamos. Eso tiene cierta ventaja porque recuerden que la melanina ya es un factor protector de la piel. En este caso, la protección está disminuida por su fototipo. Entonces, de acuerdo a nuestro fototipo, ok, también tenemos que usar los bloqueadores solares. De repente para ellos los FPS 100 son más útiles que con cierta diferencia, pequeña, pero la hay. De repente aquí lo que tienen que usar es bloqueadores solares con más frecuencia. Y la exposición al sol, pues hay que recordar que si bien tiene efectos nocivos, como es el cáncer de piel, también tiene efectos beneficiosos, ¿no? Produce melanogénesis, tiene que ver con la producción de vitamina D, con efectos emocionales también, con la producción de calor, es un psicoestimulante, pero si uno se expone de manera inadecuada, pues puede tener efectos no tan buenos como quemarse, insolarse, producir fotosensibilidad, envejecimiento, cáncer, que es lo que acabamos de hablar, y la progresión de otras patologías muy frecuentes como las manchas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto es cáncer de piel. A mí lo que me interesa que se lleven de toda esta exposición es que en toda persona adulta, más de 40 o 50 años, no hay lunar que le salga a esa edad. Los lunares salen cuando ustedes se nacen, cuando ustedes son niños, cuando ustedes son adolescentes, jóvenes, le va a salir lunares. Probablemente no hay un tiempo exacto, pero vamos a decir que 30 años es una buena época para hacer un buen corte, de que a partir de esa edad nosotros no tenemos el nacimiento de lunares. Lo que nos salen son queratosis seborreicas por envejecimiento, me puede salir un quiste, me puede salir una verruga, qué sé yo, puedo tener algún otro tipo de lesión, pero lunares no voy a tener. Y dentro de esas lesiones nuevas que no sanan, que tienen síntomas en una persona adulta mayor, yo tengo que sospechar que sea un cáncer de piel, ¿ok? Y tengo que mandarlo al dermatólogo para que le haga una biopsia de piel. Y si yo soy más acucioso y conozco los tipos de cánceres, inclusive puedo sospechar de qué tipo de cáncer es. Por frecuencia, lo primero que diría es un vaso celular, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna pregunta para pasar a la siguiente exposición? No, doctora. Ya, muy bien. Entonces voy a pasar a la tercera exposición.
Muy bien, entonces solo nos quedan dos exposiciones. Ya vamos a hablar de fármacos en dermatología que usamos frecuentemente, algunos puntos. Esto ya lo han visto en farmacología, pero vamos a hacer énfasis en algunos datos que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a hablar de fármacos tipo antihistamínicos, antivirales, antimicóticos y fármacos utilizados propiamente en dermatología. Entonces empezamos con los fármacos que se usan frecuentemente en dermatología. Usamos frecuentemente los antihistamínicos, ¿ok? Los antihistamínicos, primero saber que la histamina es una amina endógena que tiene diversas funciones en una gran variedad de tejidos, ¿no? Habíamos visto que había patologías donde justamente estos gránulos que se encontraban en células como los mastocitos, en los basófilos se degranulaban, por ejemplo, como en la urticaria, y estos tenían ciertos efectos, porque estas células, esta histamina se unía a ciertos receptores y estos desencadenaban reacciones, ¿no? Entonces sabemos que hay cuatro receptores de histamina. Los receptores H1, H2, H3, H4. Lo que nos interesa son los receptores H1. ¿Por qué? Porque se encuentran en el músculo lisobronquial de la vía aérea de la zona vascular. También está en el sistema nervioso. Los H2, miren, se encuentran a nivel gastrointestinal, músculo liso y otras zonas. Por eso son usados pues en gastroenterología, ¿no? Con los inhibidores H2. Y los H3 y H4 son los menos conocidos. Nosotros nos enfocaremos en los receptores H1. Entonces, los antihistamínicos son fármacos que actúan como agonistas inversos en los receptores de histamina. ¿Qué quiere decir? Que compiten con estas histaminas, se unen y producen el efecto contrario. Por eso son agonistas inversos. Actúan estos receptores H1 que están relacionadas con enfermedades alérgicas porque habíamos revisado que en la fisiopatología justamente eh, se degranulaban la histamina y actúan sobre estos receptores. Los receptores HODs generalmente están relacionados con la secreción a nivel gástrico, ¿ok? Ahora, los antihistamínicos han ido apareciendo en el mercado hace muchos años y se han clasificado como muchos grupos de antibióticos y otros medicamentos como de primera generación, ¿no? Los primeros que aparecieron, los de segunda generación y ahorita estamos con los de tercera generación. Y de acuerdo a su estructura molecular, pues están clasificados en diferentes clases de medicamentos. Por ejemplo, aquí la clofenamina o la clofeniramina pertenece a un grupo que se llama alquilaminas. Esos son de primera generación. Dentro del grupo de las piperacinas encontramos la hidroxicina y así en estos grupos vamos a encontrar la cipreptadina, ¿ok? En la primera generación. En la segunda generación encontramos los que ya conocen seguramente, cetericina, loratadina, elpastina. Y en tercera generación tenemos la levocetiricina, la desloratadina y la fexofenadina. ¿Ok? Y van a diferenciarse, como vamos a verlo a continuación. ¿Por qué se llaman de primera generación y por qué se buscaron otros antihistamínicos? Por lo siguiente, los de primera generación tienen, específicamente se unen a los receptores H2, H1, pero también actúan sobre otros tipos de receptores, tipo muscarínicos, alfa-adrenérgico y otros y pueden atravesar la barrera hematoencefálica, ¿ok? Se metabolizan en el hígado, se excretan en la orina y el efecto terapéutico comienza, mira, a los 30-60 minutos, alcanza un pico a 1 a 3 horas, persisten por 4 a 6 horas y por ello se administran varias veces al día. Estos antihistamínicos de primera generación que producían como atraviesan la barrera hematoencefálica y también se unen a otros receptores, tenían efectos que no se deseaban, efectos adversos, como cuáles producen sedación y sueño de mala calidad. Por eso, cuando toman clorfenamina, pues van a tener sueño, ¿no? Entonces, no lo podemos indicar en pacientes de repente que conducen, en pacientes que trabajan con algún tipo de maquinaria pesada, qué sé yo, ¿no? Entonces, a nadie en realidad
sobre todo estas personas que acabo de mencionar, podemos dejarles sin decirles que este medicamento les va a producir sueño o somnolencia. Algunos medicamentos producían cardiotoxicidad, como la difenhidramina, que fue retirada. También, como tienen un efecto anticolinérgico, pueden alterar la visión y producen sequedad de mucosas, ¿ok? Producen vasodilatación periférica, hipotensión ortostática, ¿no? Por eso cuando se le daba a los adultos mayores, cuando ellos se paraban rápidamente de lo que estaban sentados, sentían mareos, ¿no? Algunos también tienen efectos de aumentar el apetito y ganancia de peso corporal, como es la cipehepatina, que justamente se utiliza para los niños cuando no tienen apetito, ¿no? Algunos jarabes tienen cipehepatina por su efecto serotoninérgico. Ahora, ante estos efectos adversos un poco indeseables, hablamos ya de los antihistamínicos de segunda y tercera generación. Son de más peso molecular y se unen más selectivamente a los receptores H1, entonces tienen menos efectos sobre otros tipos de receptores, ¿ok? Y son variables. Por ejemplo, la loratadina, que es la que nosotros tenemos en el hospital, la desloratadina que no tenemos, y la rupatadina, que también la rupatadina es de segunda generación, por si acaso, ¿ya? No estaba en la lista anterior. Loratadina, desloratadina, rupatadina sufren un extenso metabolismo en el hígado. La bilastina y la fexofenadina se eliminan sin metabolizar. ¿Ok? Y el 60-70% de la cetiricina y levocetirizina son eliminados a través del tracto urinario. ¿Ok? Entonces hay algunos que se metabolizan en el hígado y otros a nivel de del tracto urinario. ¿Ok? Ahora hay que tener ciertas consideraciones. El uso en gestantes. Muchas veces tenemos patología en gestantes, entonces la cetericina, la clorfenamina, la levocetiricina y la loratadina se encuentran en categoría B como ningún daño efecto en animales. Podemos usarlo. En mujeres lactantes se prefieren los antihistamínicos de segunda generación, ¿ok? Por menor dosis eficaz posible y sin prolongar su uso. En adultos mayores, cuando usamos mucho tiempo los antihistamínicos, por ejemplo, en el caso de las urticarias o en caso de alergias de primera generación, se está relacionado con el desarrollo de demencia y enfermedad de Alzheimer por sus propiedades anticolinérgicas, ¿ya? También se deben usar con precaución en pacientes con aumento de la presión ocular o el glaucoma de ángulo cerrado y en los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna pueden producir obstrucción de la vejiga. Entonces, tratamos de utilizar antihistamínicos de segunda y tercera generación. Ahora vamos a hablar de los antibióticos, ¿ok? Habíamos visto en nuestras exposiciones cuando hablamos de infecciones a nivel cutáneo que las bacterias que más frecuentemente producen infecciones cutáneas eran aerobios gram positivos. Habíamos hablado de los estreptococos y estafilococos. Obviamente hay otros agentes como los bacilos gram negativos o infecciones mixtas, por ejemplo, por mordedura o picadura de algún animal, pero los más frecuentes son los estreptococos y estafilococos. ¿Ok? Entonces, cuando hay infecciones por Staphylococcus aureus, meticilino sensible, que causan gran parte de las infecciones cutáneas, como forúnculos, foliculitis, antrax, celulitis, una de nuestras primeras elecciones pues deben ser, por ejemplo, la dicloxacilina, que es una penicilina, y la oxicilina, dicloxacilina vía oral, la oxacilina viene vía endovenosa y algunos tipos de cefalosporinas, como cefalexina, cefalodoxila. En segunda elección usamos cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta generación, como cefuroxina, cefaclor, cefepime. De tercera elección usamos clindamicina, eritromicina, claritromicina, citromicina. ¿Ok? Cuando es estafilococo áureo meticilino resistente, se emplean medicamentos vía endovenosa, como van a ver en hospitalización, tipo vancomicina, linesolid, ¿ok? Ahora, esto es lo que me interesa que sepa. Entonces, cuando ustedes ven un paciente que necesita la vía oral,
De primera elección, usen dicloxacilina, usen cefalexina, ¿ok? Que son biorales, que se pueden dar, la tolerancia digestiva es muy buena, se usa, la dicloxacilina se puede usar cada 6 horas y la cefalexina se puede usar cada 6 a 8 horas, ¿ok? También pueden usar cefuroxima, pueden usar clindamicina, eritromicina, ¿ok? Pueden usar claritromicina, acitromicina. Eso es lo que tienen que tener en la cabeza cuando ustedes vean una infección bacteriana. Cuando vean infecciones causadas posiblemente por Streptococcus piógenos del grupo A, como el hipético, la erisipela, de primera elección son las penicilinas, ¿ok? Que son generalmente vía endovenosa y las amoxicilinas o la amoxicilina con ácido clavulánico. Segunda elección, eritromicina y clindamicina. Y aquí vamos a describir algunas características que nos van a hacer elegir y por qué usamos. ¿Ok? Las penicilinas, como ya sabemos, actúan debilitando la pared y favoreciendo la lisis osmótica de la bacteria durante el proceso de multiplicación, por lo tanto, se inhibe su replicación. En mayor medida son absorbibles por vía oral. Metabolismo en el riñón y se distribuyen bien por las cavidades y líquidos corporales. Las penicilinas, penicilasa resistentes, o sea, las antiestafilocócicas, ahí tenemos la oxa y la diclosicilina. Oxacilina usan generalmente, es la primera indicación en celulitis, se usa de vía endovenosa, porque no tiene una buena absorción vía oral. En cambio, la diclosicilina es vía oral. Se absorbe rápida e incompletamente por el tracto gastrointestinal, mejor si se ingieren ayunas, se excreta en el riñón, tiene también metabolismo hepático y puede producir reacciones tipo rash, ¿no? Reacciones de hipersensibilidad en algunos tipos de pacientes, pero la diclosicilina es un medicamento que se tolera bastante bien en los pacientes. Podemos también optar por cefalosporinas. También actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, ¿ok? Difunden bien a la mayor parte de los tejidos. Su eliminación es renal. Y recordemos que las primeras generaciones actúan por los gram positivos y a medida que avanza la generación pierde efecto pero actúa más sobre el gran negativos. ¿Ok? Sus efectos se parecen a los de las penicilinas, tienen reacciones de hipersensibilidad. Entonces podemos usar cefalexina, que se tolera bastante bien. Viene en tabletas, vienen jarabes para niños también. Ahora, ¿qué pasará si tenemos unos pacientes que son alérgicos a la penicilina? ¿No? De entrada, ¿eres alérgico a algo? Sí, penicilina. Entonces, ¿qué le doy? Puedo darle otro producto, puedo darle clindamicina, ¿no? Que es una lincosamina, bacteriostático, inhibe la síntesis de proteínas uniéndose a la unidad 50, se absorbe bien por el tracto gastrointestinal, se distribuye bien en el cuerpo, se metaboliza en el hígado. ¿Ok? Y los efectos principalmente son por problemas digestivos, pero se tolera bastante bien. También podemos usar eritromicina y acitromicina. Igual inhibe la síntesis proteica de la subunidad ribosonal 50S, se metaboliza en el hígado, ¿ok? Y actúa más fácilmente en bacterias gram positivas. Efectos produce también ciertas molestias digestivas, pero se toleran bastante bien. Entonces, yo les sugeriría que de primer inicio en una infección bacteriana cutánea, no es grave como para usar la vía endovenosa, usemos la dicloxacilina, cefalexina, si es alérgico a la penicilina, pueden ustedes usar clindamicina, perdón, y pueden usar posteriormente también eritromicina, claritromicina, va muy bien. No olvidar que en lesiones que son muy leves también pueden usar la vía tópica, porque hay antibióticos tópicos como la mupirocina y el ácido fucídico. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los antimicóticos. ¿Qué antimicóticos eh, conocemos? Primero, los antimicóticos son las sustancias que van a actuar justamente en el desarrollo de las células micóticas fúngicas, ¿ok? Y hay varios grupos. Los antifúngicos se clasifican de acuerdo a la estructura que tienen. Se llaman polienos,
que dentro de ellos está la nistatina y la anfotericin B. Tenemos los azoles, que viene, hay grupos, hay subgrupos dentro de los azoles. El imidazol, tenemos el famoso clotrimazol, el econazol. Los triazoles tenemos al famoso fluconazol e itraconazol. Y los triazoles de segunda generación tenemos ahí al voriconazol. Tenemos las alilaminas, la más famosa que es la terbinafina, y los lipopépticos, ahí tenemos eh, eh, mm, ahí tenemos ahí a la caspofungina. Y dentro de las pirimidinas, a la flucitosina y otros, ahí tenemos a la gliciofulvina. Entonces vamos a hablar de alguno de ellos. Dentro de los polienos tenemos a la más famosa de todas, que es la nistatina. Produce una unión irreversible del ergosterol de la membrana celular, por lo tanto es un fungistático, un fungicida según la concentración. Generalmente la nistatina está indicada en las candidiasis orales, sobre todo en los pediátricos, ¿no? Viene en gotitas, se aplica en gotas en la boca y tiene buen efecto. Pueden generar resistencia y pueden producir toxicidad a nivel renal, ¿no? Depende de la dosis, pues. Otro polieno famoso es la anfotericin B. Se une también al ergosterol, produce canales o poros que alteran la permeabilidad de la membrana fúngica y por lo tanto su daño. Su absorción por vía oral es mínima, por eso se administra por vía endovenosa. Anfotericin B no hay vía oral, todo es por vía endovenosa, tiene una eliminación renal lenta y se usa en varios tipos de infecciones micóticas, que seguramente lo van a revisar en infectología, ¿no? Candidiasis invasivas graves, aspergillosis, criptococosis y otros. Tiene toxicidad hepática, renal, hemorrágica, hay que tenerlo en cuenta. Y ahora entramos a lo que nos interesa más. Dentro de los azoles tenemos al famoso clotrimazol, que lo usan para todo, pie de atleta, todos los hongos, todas las lesiones que la gente piensa que son hongos, a todos le dan clotrimazol. También tenemos al econazol, también tenemos al ketoconazol. Generalmente son fungistáticos, su absorción es muy buena, no alterada por alimentos y es muy lipofílico y queratolítico. El clotrimazol y el econazol vienen generalmente en crema, ¿ok? El clotrimazol también viene en algunas cápsulas vaginales para el tratamiento de las candidiasis vaginales y el ketoconazol generalmente viene vía oral, también viene vía tópica. Se logra mayores concentraciones a nivel renal, hígado, pulmones y sobre todo también en la piel. La eliminación hepática puede producir alguna irritación en la zona. Miren, ¿qué está indicado? En dermatofitos de la piel, lampiña, candidiasis oral, vaginal, cutánea, infección candidiásica cutánea, micosis provocada por Malassezia furfur, que es la candidiasis versicolor. Entonces está indicada. Entonces, en las micosis, pie de atleta, dermatitis, las tiñas de mano, de corporales, donde sea sin pelo, nosotros podemos usar clotrimazol, econazol, ketoconazol. Cuando sean lesiones con pelo en uñas, recuerden, nosotros no usamos vía tópica, usamos la vía oral. Eso ya lo habíamos dicho en la exposición de esas patologías. Efectos colaterales, puede producir aumento de las enzimas hepáticas, ¿ok? Sobre todo con el uso de cotoconazol, por eso actualmente ese medicamento ya no se usa tanto. Los azoles, triazoles, ahí vamos a encontrar al, ahí encontramos, ahí encontramos a los, ahí encontramos al itraconazol, ¿ok? Inhibe también la enzima del anosterol. Su biodisponibilidad es óptima, ¿ok? Tiene metabolismo hepático, se distribuye bien en la piel, está indicado en varios tipos de infecciones micóticas, sobre todo sistémicas, pero tiene varios efectos colaterales, sobre todo gastrointestinales, aumento de las enzimas hepáticas y una característica de este medicamento es que interfiere con la absorción de varios medicamentos, tipo cardiológicos, neurológicos, entonces hay que tener cuidado con su uso.
Y tenemos dentro de los triazoles al famoso fluconazol, ¿no? Inhibe también la enzima lanoesterol, buena absorción vía oral, no alterada por los alimentos, concentra bien a nivel renal en piel y uñas, metabolismo hepático leve y indicaciones sobre todo para las infecciones por cándida, ¿no? Todas las infecciones por cándida, criptococosis, algunas onicomicosis son indicaciones de este medicamento y sus efectos colaterales generalmente son de tipo gastrointestinal. ¿Ok? Tiene pocos efectos adversos, su toma es una vez semanal en el caso de la onicomicosis o de las tiñas corporis va bastante bien, pero tiene más efectos sobre cándida y menos efectos sobre dermatofitos. Eso hay que tener en cuenta. Y aquí llegamos a la terbinafina. La terbinafina es dentro de los antimicóticos uno de los medicamentos más importantes, ¿ya? Inhibe la síntesis del ergosterol, tiene acción fungicida, buena absorción bioral no modificada por los alimentos, metabolismo hepático y excreción renal, es queratolítica, alta concentración en estrato córneo, sebo y pelo. Por eso es un tratamiento para las tiñas capitis y las tiñas de las uñas de los pies. Indicado, miren, muy eficaz contra dermatofitos. También contra otros tipos de infecciones micóticas como la esporotricosis y menos efectivo contra cándida. ¿Ven? Entonces, el fluconazol es más efectivo contra cándida y menos contra dermatofitos. La terbinafina es más eficaz al revés, lo contrario. ¿Ok? Efectos colaterales, problemas digestivos generalmente y tiene interacciones también medicamentosas. ¿Ok? Y aquí vemos uno de los últimos antimicóticos, viene a ser la grisiofulmina. Prácticamente es un derivado de la penicilina. Inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y mitosis celulares, interfiere en la función de los microtúbulos, se absorbe pobremente el trato gastrointestinal, mejora cuando lo combinamos con grasas, gran afinidad por la capa córnea. Miren, se deposita a nivel de piel, cabello y uña. Metabolismo es hepático y está indicado en dermatofitos, especialmente tiña capitis. Es uno de los medicamentos que más se usa para tiña capitis. Problemas generalmente digestivos. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a los antivirales. Primero hay que recordar que los virus son parásitos intracelulares obligados que utilizan todas las vías de la célula hospedera para su replicación. ¿Ok? Es difícil la actividad antiviral útil sin afectar el metabolismo normal de la célula infectada, claro, causando también efectos tóxicos en células no infectadas. Este es un cuadrito donde se puede ver el ciclo prácticamente desde que ingresa el virus hasta que se va a replicar, ¿no? Entonces, ese es el ciclo vital del virus. Primero hay una adición, posteriormente va a penetrar, va a duplicar su genoma, sus proteínas, va a ensamblar su estructura y finalmente se va a liberar los viriones. Las drogas van a actuar en todos estos pasos y vamos a poder, en el caso de los virus, los antivirales están dirigidos a un tipo de virus, ¿ok? Por ejemplo, en el caso en la fase donde va a penetrar prácticamente el ADN o el ARN del virus dentro, ¿ok? Perdón, el virus dentro de la célula, hay ciertos antivirales como la mantidina o la rimantidina, es específico para virus de influencia A. Mira, en la duplicación de genoma viral es un inhibidor selectivo el aciclovir, pero está indicado para herpes simple y herpes zóster. Un inhibidor no selectivo es el AZT, que es para el HIV. Aquí el foscarnet, que es para citomegalovirus y para hepatitis B y C. ¿Ven? A nivel de ensamblaje y acoplamiento actúan a nivel de inhibidores de proteasas que se usan en HIV. A nivel de la liberación se utilizan los interferones a nivel del HIV. Quiere decir que los antivirales están dirigidos a inhibir el ciclo en un paso del ciclo del virus dentro de la célula y es indicado para un tipo de virus. ¿Ok?
Dentro de ellos, el que nos interesa, por supuesto, que es aciclovir, porque a nosotros, dentro de las patologías antivirales, la que más tiene relación con nosotros viene a ser el herpes simple o el herpes zóster. Entonces, vamos a hablar de aciclovir. Inhibe la replicación del ADN, es activo contra los tipos 1 y 2 de herpes virus y también contra el virus de la varicela zóster. Su disponibilidad varía entre el 10 y 3 y decrece con el aumento de la dosis. Por eso debe usarse tantas veces al día. No hay efecto significativo de los alimentos sobre su absorción, se distribuye bien por el organismo, se metaboliza en el hígado y se excreta en la orina, puede aparecer náuseas y cefalea, y la vía endovenosa puede afectar la función renal por precipitación en los túbulos. Si hay enfermedad renal persistente, hay que tenerlo en cuenta, por eso hay que adecuarlo a la función renal y puede elevar las bilirrubinas y las enzimas hepáticas, puede producir su administración endovenosa, alteración a nivel de la zona de replicación. ¿Ok? Entonces, aciclovir es uno de los medicamentos, viene en vía oral, en tabletas y en vía endovenosa también. Y en la vía oral, por ejemplo, usamos, ¿se acuerdan? Aciclovir para herpes zóster, 800 miligramos 5 veces al día. ¿Por qué se usa? Porque su biodisponibilidad por vía oral se va disminuyendo con la dosis. Por eso, a partir de 800 disminuye, por eso se queda en esa dosis y se administra varias veces al día. Esa es la explicación. Por último, vamos a hablar de los corticoides, ¿no? Ya le habíamos mencionado como parte del tratamiento de muchas patologías que hemos hablado en dermatología y nos toca hablar de los corticoides. Son esteroides que tienen una estructura básica de 4 anillos de colesterol, ¿ok? Su modificación resulta en que hay diferentes potencias, efecto más mineralocorticoide, duración de acción y metabolismo. Los esteroides tópicos, vamos a hablar básicamente de los tópicos, actúan sobre diferentes tejidos y tipos celulares a nivel intra y extracelular y obviamente tienen efectos antiinflamatorios, por lo que producen la disminución de la producción de estas citocinas y moléculas proinflamatorias. Miren, los corticoides disminuyen la proliferación de células T efectores, reducen la función de la célula B y producción de anticuerpos, disminuyen los eosinófilos, antagonizan la diferenciación de macrófago e inhiben las muchas funciones, disminuyen su producción, diferenciación y presentación de antígenos, tanto la vía oral como la vía tópica. Por eso es un inmunosupresor, porque disminuye la función del sistema inmunológico. Ahora, estamos hablando de las corticoides vía tópica, ¿ok? Se han clasificado de acuerdo a más o menos en promedio 7 clases, ¿ok? La clase 1 es la clase más potente y la clase 7 es la clase de baja potencia. ¿Qué quiere decir? La hidrocortisona tiene menos potencia que el dipropionato de betametasona o el propionato de clobetasol, ¿ok? Y esa potencia va subiendo, ¿no? Entonces, uno más potente que la hidrocortisona es desonida, ¿ok? Puede usar mometasona, puede usar fluticasona, acetónido de triamcinolona y los más potentes, la betametasona y el clobetasol. Entonces, sé que hay corticoides tópicos de diferentes potencias. ¿Y eso de qué me sirve saber o puedo usarlo todos indistintamente? No, pues no. Yo sé eso y eso me va a ayudar a tratar ciertas patologías. Entonces, los de potencia alta o súper alta, yo los puedo usar en varias patologías, sobre todo en las patologías donde la piel está engrosada, donde hay un recambio celular acelerado. Por ejemplo, en el eczema anular, puedo usarlo en la psoriasis, ¿ok? Puedo usarlo también en algunas dermatitis atópicas, puedo usarlo en enfermedades que tienen alteración del sistema inmune como vitiligo, puedo usarlo en el herpes simple crónico y en otras patologías. De la potencia media lo puedo usar en dermatitis atópica, dermatitis seborreica y de potencia baja generalmente lo uso en patologías que afectan a niños. Recuerden que la piel del niño, del adulto y del anciano son diferentes. En el niño y en el anciano
Por diferentes motivos, la piel en el niño no ha terminado de desarrollarse y en el anciano está prácticamente disminuyendo su función, por lo tanto se vuelve más delgada. Dependiendo de la localización de la piel en diferentes zonas, la piel es mucho más delgada, como el párpado, zonas de flexura, por lo tanto hay mayor absorción del producto que se va a aplicar. Entonces, de acuerdo a la localización, a la edad del paciente, de acuerdo al tipo de patología, yo voy a elegir qué tipo de corticoide usar. Entonces, potencias bajas puedo usar en dermatitis atópica en niños pequeños, dermatitis en zonas de párpados, en zonas de escroto donde la piel es mucho más delgada, o dermatitis espacial en zonas genitales, pero en el caso de los niños. ¿Ok? Ahora, como todo medicamento tiene efectos adversos. Los corticoides tópicos, ¿ok? Tópicos tienen efectos adversos. Si lo usamos en los párpados, por ejemplo, cerca a la zona periauricular, nosotros podemos contribuir a glaucoma, formación de cataratas o aumento de la presión intraocular. Por eso hay que tener cuidado usando corticoides en zonas de párpados. Depende qué tipo de corticoide uso y cuánto tiempo lo uso. ¿Puede haber problemas infecciosos? Sí, puede ocasionar, si lo uso mucho tiempo, puede ocasionar la presentación de candidiasis en zonas de flexura, por ejemplo. Puede producir problemas de tipo acné, hemos dicho varias veces, ¿no? Ahí los comedones se pueden formar por el uso de corticoides, dermatitis perioral, rosácea también por esteroides. El fenómeno de taquifilaxis es como que el medicamento tanto estimula la piel que los receptores de este medicamento tienen poco efecto posteriormente. Entonces, lo que hay que hacer con los corticoides es usar una temporada, dejar de usar, descansar su uso y luego volver a usar para que el efecto persiste en el tiempo. Si lo uso continuamente, pierde su efecto. Sistémicos, si yo uso demasiado, supongamos si es un bebé que alguna vez les comenté, yo uso 2, 3 tubos de corticoide de máxima potencia, pues se va a absorber tanto en una piel que no está madura por completo, que va a generar una absorción sistémica y puede producir un síndrome de Cushing exógeno. O en vía oral también podría ocasionar esto, ¿no? Y efectos tópicos en las zonas hirsutismo, hipertricosis, cambios de la pigmentación. Puede producir varios tipos de alteraciones por el uso tópico de corticoides. Ok, ¿alguna pregunta tienen? Todo claro, doctora. Doctora, eso sería todo, doctora, en cuanto a los temas. No, me falta un tema que es muy rápido y con eso terminamos absolutamente todo. ¿Ya? Ella, 10 minutos y terminamos. ¿Ok? Ya. Y el último tema que vamos a abordar son los fármacos de uso dermatológico. Los que acabamos de mencionar son fármacos que pueden ser usados por la mayoría de médicos con conocimiento de farmacología, ¿no? No son exclusivos de dermatología, pero hay medicamentos que van a ver que lo manejemos más los dermatólogos, sobre todo en la vía tópica y por qué los usamos podemos ver a continuación. Hablemos de hidratación cutánea, ¿ok? Vamos a recordar nada más que hay una dentro de la última, vamos a decir, de la última capa de la epidermis en el estrato córneo, había un complejo filagrina-queratina que era hidrofílico, que quiere decir que atrae el agua y es un componente importante del factor de natural de humectación. Y había un espacio entre los, entre los corneocitos que era hidrófobo, constituido por membranas que se encuentran en fase gel, pero hay zonas fluidas. Habíamos visto que había una barrera lipídica de ceramidas, ácidos grasos, colesterol, escualena, fosfolípidos en ese espacio intercorneocitario y el agua de la capa córnea provenía de dos fuentes, una interior que era la pérdida insensible, perspiración insensible, y del exterior que representaba la humedad del ambiente por el poder higroscópico que tenía. ¿Ok? Además, recordad que también tenemos glándulas sudoríparas y tenemos glándulas sebáceas, por lo tanto el sudor y los ácidos grasos, tanto epidérmico y sebáceo,
acidificaban la superficie de la piel. Todo de los corneocitos, los queratinocitos ya muertos, pero unidos por sus diversas uniones. Entonces, la pérdida de agua, el poder higroscópico, los lípidos, las ceramidas, el sudor, hacían pues que hubiera un manto hidrolipídico que hacía que la piel fuera flexible, permeable, pero a la vez no permitía el paso de sustancias o de algunos tipos de microorganismos y hacía que la piel cumpliera su función de forma muy adecuada. ¿Ok? Pero esta estructura ideal de la piel podía dañarse por factores endógenos y factores exógenos. Factores endógenos. Habíamos visto, por ejemplo, que en la dermatitis atópica había una alteración de algunas proteínas, de algunos estructuras, como es la filagrina, y eso producía alteración a nivel de la estructura, las uniones entre los queratinocitos, por lo tanto, la barrera no funcionaba de forma adecuada. Eso es, eso tiene que ver con una herencia prácticamente y la ictiosis, hay patologías, hay ictiosis que están ligadas a algunas alteraciones cromosómicas, algunos síndromes que tienen que ver con el factor genético. Entonces hay factores endógenos, hay enfermedades como la psoriasis, la diabetes, que predisponen a que haya una alteración a nivel cutáneo. Hay medicamentos como la isotretinoína que produce bastante resequedad en la piel y la misma edad hacía, pues como vimos en la clase pasada, que las glándulas sudoríparas funcionaran menos, que hubiera una alteración a nivel de toda la estructura. Entonces tenemos factores endógenos que dañan la función de la barrera y también tenemos factores exógenos, como sustancias que podemos usar. De repente, algún tipo de producto casero, ¿no? A veces vemos ustedes que ven su celular y que dicen, no usa tal fruta o tal batido, échense en la cara para que de repente quieren tal efecto, ¿no? Algunas sustancias exfoliantes caseras pueden dañar su piel. O de repente tienen algunos trabajos donde ustedes tienen que usar algún tipo de maquillaje, algún tipo de aceite en la piel, lacas, qué sé yo. Eso también puede alterar la piel. El medio ambiente, la luz ultravioleta, las temperaturas altas o bajas también van a dañar la piel y algunas sustancias que ocasionalmente en un trabajo, si trabaja en un laboratorio, algún lugar de limpieza, pueden tener contacto, también van a producir daño a nivel de la piel. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la cerosis? La cerosis es el resultado de la disminución de contenido de agua en el estrato córneo, lo que conduce a la descamación anormal de los corneocitos. Y aquí en este esquema queremos resumir todos los productos que tienen que ver con la hidratación de la piel. Hay una hidratación pasiva y una hidratación activa. La hidratación pasiva, ¿a qué se refiere? Simplemente funciona como una barrera oclusiva. ¿Qué quiere decir? Que hay una alteración a nivel de la piel, pero yo le pongo una sustancia encima como si fuera un papel celofán y lo que yo hago simplemente es evitar la pérdida de agua. Entonces tenemos lípidos oclusivos, como las ceras, los aceites, ¿ok? Las ceras, los aceites funcionan de esa forma. Tenemos lípidos anfóteros, las ceramidas, la lanolina, que están dentro de muchos productos humectantes que ustedes van a consumir. Lo que hacen es este efecto. Tienen una barrera simplemente de sellar, evitar la pérdida de agua. Coloides oclusivos higroscópicos derivados de la celulosa, naturales, sintéticos. Esa es su función. Pero hay una hidratación activa. ¿Qué quiere decir? Que estos productos no solo evitan la pérdida de agua, sino jalan el agua, que ese agua se mantenga y que permiten que el agua ingrese, vamos a decir, que trate de que esa estructura tan dañada pueda funcionar de forma adecuada. Entonces, atraen agua. ¿Quiénes son humectantes? Miren quiénes están: la glicerina, el sorbitol, el propilenglicol, que es parte de muchos hidratantes. Entonces, cuando ustedes compren una crema humectante, ustedes
En la parte posterior van a encontrar todos los componentes y ahí se van a encontrar estos. También tenemos hidrocaptores, como la urea. La urea es un medicamento, es uno de los componentes de los hidratantes, humectantes, que lo que van a hacer es atrapar el agua. ¿Ok? Y también tenemos la silicona, las ceras, aceites, vitaminas. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar la hidratación pasiva y la hidratación activa. ¿Ok? Que va a ser parte de muchas sustancias que son conocidos como hidratantes, humectantes para la piel. Hay varios tipos. Hay algunos que se usan durante o después de la ducha, ¿ok? Y los que son sin enjuague, que son los más conocidos, se encuentran en diferentes presentaciones. Puede haber cremas humectantes, ungüentos, cremas, lociones y gel. ¿Cuál es la diferencia? En realidad, la diferencia es las combinaciones que hacen de la parte líquida con la parte sólida. Tienen una base que es el vehículo y ahí se va a agregar la diferencia de sustancias que nosotros acabamos de revisar. Entonces ahí encontramos ungüentos, se caracterizan porque se adhieren más a la piel. Las lociones tiene más contenido, vamos a decir, eh, las lociones, perdón, tienen más contenido líquido. El gel se encuentra en diferente estado que la loción, que corre más y se va usando de acuerdo a la zona corporal. Por ejemplo, las cremas las usamos en el cuerpo, las lociones generalmente las usamos en cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque ahí las cremas en el pelo se van a pegar. Las lociones se utilizan como unos spray, como unas gotitas, es más líquido y penetra mejor. Entonces vamos eligiendo de acuerdo al lugar y de acuerdo a lo que yo estoy buscando, ¿no? Otro producto importante que usamos en dermatología son los astringentes. ¿Ya? Los astringentes es una sustancia que produce un endurecimiento o tonificación temporal de la piel. Tiene un efecto tensor de la piel. Una combinación desnaturaliza proteínas, hay una constricción de tejidos y elimina los aceites superficiales. ¿Para qué se usan los astringentes? Para estrechar y tonificar los poros, ¿ok? Para reducir la grasa en el exceso de sebo, suciedad, minimizar la hinchazón y tratamiento de irritaciones menores de la piel como picaduras de insecto, erupciones cutáneas, acné, por ejemplo. Hay astringentes metálicos y orgánicos. Metálicos porque usan algunos minerales, por ejemplo, el sulfato de aluminio, el acetato de aluminio, el cloruro de aluminio. Miren, usan aluminio, cloruro de aluminio hexahidratado, el óxido de zinc al 10%, el cloruro de zinc al 2 a 4%. ¿Ok? Por eso el aluminio es parte de muchas sustancias que se usan como parte de los antitranspirantes, desodorantes, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene este efecto secante, que es astringente. Hay astringentes orgánicos como el agua de amanmelís, el agua de rosas, también usamos agua de manzanilla, por eso van a ver ustedes cuando vemos los pacientes en consultorio y tienen algunas partes que están irritadas, nosotros le decimos y de repente no tienen la economía para comprar estos astringentes porque no están dentro de la lista de medicamentos que usamos nosotros en el hospital, pues les sugerimos que haga hervir a manzanilla en infusión y luego bajo compresa se aplique en la zona, ¿no? Entonces, porque el agua de manzanilla también es un astringente. El agua de azahar, el agua de laurel cerezo son los que más se conocen por su efecto, por este efecto. Y por último, tenemos el grupo de las sustancias queratolíticas. Son un grupo de fármacos que se caracterizan justamente como su nombre lo dice, van a disolver total o parcialmente la capa córnea de la piel. ¿Ok? Ahí tenemos varios tipos, dentro de ellos tenemos el ácido salicílico que van en diferentes concentraciones. ¿Ok? Seguramente ustedes que ahora está de moda su skincare, cuidado de la piel en personas con piel grasosa o algunas veces quieren hacer exfoliaciones. Si ustedes ven los componentes de estas jabones, soluciones de limpieza, van a encontrar ácido salicílico porque justamente es queratolítico en concentraciones obviamente bajas, ¿no? Concentraciones altas son para peeling, por ejemplo.
también la urea. La urea también es un queratolítico de acuerdo a su concentración, ¿no? Concentraciones 5 o 10 es más un humectante, pero en concentraciones de 40, por ejemplo, por ciento, son queratolíticos, inclusive al 40% pueden destruir la uña. Usamos en onicolisis química, hacemos en uña y ahí indicamos urea al 40%. Por eso lo usamos bastante para cerosis, hiperkeratoris, por su poder de jalar agua. Y otros queratolíticos que conocemos también son los alfa hidroxiácidos, como el ácido láctico, el glicólico y el mandélico, que seguramente también han visto en productos de limpieza o en pequeños exfoliantes que son parte en ciertas concentraciones, ¿ok? Esos vienen a ser los famosos queratolíticos, ¿ok? Esos son los medicamentos que creo que tienen que conocer de uso dermatológico y que lo van a ver en la consulta, cómo los usamos, cómo los indicamos en ciertas patologías, y eso va a hacer que nuestro tratamiento sea complementario, ¿no? Nosotros en dermatología vamos a ver que nuestra receta va desde el tipo de jabón, el medicamento para la patología en sí, que no debe usar, cremas hidratantes, champús, ¿no? Y otros tipos de medicamentos que se van adecuando de acuerdo a la patología que estamos tratando. ¿Ok? Entonces, eso sería la última parte de la presentación. Con eso terminamos el curso de dermatología y eso entraría ya en el último, en el tercer examen, creo yo, ¿no? No hay ningún tema pendiente que queda. No sé si tienen alguna pregunta porque ya son las 6, ¿no? Sí, doctora, solamente rapidito, unos compañeros me escribieron si podía consultarle las cosas que deberíamos priorizar para el segundo examen, porque me parece que es la unidad que más temas tiene, y pues me consultaron esto. Ah, ya, bueno. A ver, primero que en los exámenes, siempre voy a tocar, como les había dicho en las clases, las patologías más frecuentes. Por ejemplo, hay preguntas de psoriasis, ¿ok? No hay preguntas rebuscadas como en el primer examen, ya tuvimos el primer examen. No hay preguntas súper rebuscadas, pero hay preguntas que tienen que ver con conocimiento. Por ejemplo, ¿cuál de la psoriasis? La más frecuente es de la psoriasis en placa. ¿Qué zona afecta? ¿La flexión o extensión? Zonas de Extensión. extensión. Claro, no van a ser de flexión, ¿verdad? Eso es básico. Algo sí les voy a preguntar, ¿ok? Y son preguntas, he abarcado, por ejemplo, psoriasis. No está muy difícil. Hay casos clínicos pequeños que pueden hacer usted diagnóstico. ¿Ok? Hay preguntas de fisiopatología, un poquito de diagnóstico, he abarcado los pénfigos, la psoriasis, pitiriasis rosada, lo que hemos visto, las partes más importantes del eritema multiforme, de Steven Johnson, ¿no? Los, los criterios que más importantes que tiene que saber de cada patología. Nunca me voy a ir a lo más rebuscado, ¿ok? Básicamente es eso, ¿no? He abarcado casi todos los puntos de sus patologías, pero no he ido a detalles súper minuciosos. No les voy a preguntar el líquen plano pigmentado, eso ya es un líquen plano especial que es de diagnóstico dermatológico, pero sí deben saber cuál es la característica o la presentación de un líquen plano clásico, ¿no? No me voy a ir a lo súper detallado. Yo en clase siempre le dije, ¿no? Para que conozcan, pero no es necesario que lo lleguen a saber, pero sí deben saber, por ejemplo, un líquen plano, cuál es su presentación típico, ¿no? Es una lesión papular con unas estrías de Wickland que tiene el fenómeno de Koebner, pero no voy a ir, ¿qué tipo de líquen, no sé, pues, tiene estas características? No me voy a ir a esos detalles. Siempre va a ser algo lo más frecuente que ustedes tienen que conocer, ¿ok? No está difícil. Está casi igual que que el primer examen. Ojalá que les vaya bien, ¿ok? Está bien, ¿Alguna doctora. Muchas gracias. Ok, doctora. Listo, entonces le deseo lo mejor, espero que roten en el hospital y ahí vamos a aplicar todos los conocimientos que seguramente ya tienen ahí y que están ansiosos por aplicar. ¿Listo? Ok, nos vemos, eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Ya, hasta luego. Hasta luego, doctora. Ya, hasta Muchas luego. gracias.